Estimados maestros y maestras, esperando que se encuentren muy bien, es un gusto para mí volver a reencontrarme con ustedes a través de este medio para seguir compartiendo algunos temas que sé que son de mucho interés para ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las experiencias de aprendizaje. En consecuencia, vamos a responder a la interrogante: ¿qué son las experiencias de aprendizaje? Debemos manifestar que las experiencias de aprendizaje se constituyen en un conjunto de actividades. Estas pueden ser 2, 3, 4 y más actividades, dependiendo del tiempo que se dispone para desarrollar la experiencia de aprendizaje. Estas actividades deben servir para que los estudiantes enfrenten una situación determinada, desafío o problema complejo. Este problema no puede ser algo sencillo de resolver. Por ello aquí debemos remarcar que tiene que ser un problema complejo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tiene que ser complejo? Porque el desarrollar experiencias de aprendizaje a través de un problema complejo nos va a conllevar a desarrollar competencias en los estudiantes. Y ustedes, como yo, sabemos que desarrollar competencias es desarrollar aprendizajes complejos. Por lo tanto, las situaciones problemáticas que yo debo plantear a mis estudiantes tienen que estar dentro del ámbito complejo. Asimismo, debemos indicar que estas actividades, que son sustanciales a las experiencias de aprendizaje, deben ser secuenciadas. Asimismo, responder a la necesidad de desarrollo de las competencias. También deben fijar su atención para responder al reto que yo he planteado luego de la situación problemática. Y se puede presentar en forma de un proyecto de aprendizaje o una determinada unidad didáctica. Veamos ahora las características de las actividades en una experiencia de aprendizaje. En primer lugar, las actividades que yo planteé en mi experiencia de aprendizaje deben ser potentes, es decir, deben desarrollar el pensamiento complejo y sistémico. Hablar de pensamiento complejo es referirnos a un pensamiento contrario al pensamiento mecánico. Y hablar de pensamiento sistémico es hablar de un pensar que ve las cosas interrelacionadas como un sistema, no como una situación de elementos separados y no relacionados. Otra característica es que las actividades deben ser consistentes y coherentes. La consistencia se logra cuando estas actividades tienen interdependencia. Y la coherencia se va a lograr a través de la secuencia lógica que nosotros mostremos en las actividades
que planteemos en la experiencia de aprendizaje. Estas actividades también deben ser auténticas. Esto hace referencia al contexto que yo debo relacionar primordialmente la situación problemática que yo planteé a mis estudiantes. Esta situación, en lo posible, debe estar referida a contextos reales. Pero si yo no he logrado identificar un contexto real que me sirva para desarrollar el aprendizaje que me he propuesto, entonces puedo optar por una situación simulada. Y si fuera posible, lo ideal es realizar las actividades en el contexto que le estoy planteando. Es decir, ¿no? En un contexto real, porque si es contexto simulado, imposible realizar la actividad en algo que idealmente se ha planteado. Por último, las actividades en una experiencia de aprendizaje son planificadas intencionalmente por los docentes. Eso significa que los docentes, de acuerdo al propósito de aprendizaje, deben plantear aquellas actividades que van a ayudar a desarrollar ese aprendizaje. Y ese aprendizaje sabemos nosotros que tiene relación con la competencia que yo planifico desarrollar en mis estudiantes. Y no necesariamente tengo que pensar en toda la competencia, porque una competencia es un aprendizaje complejo y grande, pero sí debo pensar en las capacidades, en los desempeños, que son aprendizajes más pequeños, más específicos, para yo poder planificar intencionalmente las tareas, las actividades más específicas a efecto de lograr ese propósito de aprendizaje. También puede ser planteada de acuerdo con la opinión, el parecer o la propuesta de los estudiantes. Veamos a la estructura de una experiencia de aprendizaje. Toda experiencia de aprendizaje parte de una situación. Esa situación debe conllevar a plantear un reto o desafío a los estudiantes. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué reto o desafío? Es que el reto o desafío apunta a movilizar una serie de capacidades y competencias en los estudiantes, y eso al final está buscando que se desarrolle una determinada competencia en ellos. Luego de la situación y reto que se les plantea a los estudiantes, debemos plantear los propósitos de aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje conllevan a plantear las producciones y actuaciones que yo espero de mis estudiantes. A estas producciones o actuaciones los conocemos como evidencias. Asimismo, consecuente con los propósitos de aprendizaje, yo debo plantear los criterios de evaluación para luego elaborar el instrumento de evaluación. No hay instrumento sin criterios. Pero aquí hay una relación muy importante entre evidencias o producciones y actuaciones
y criterios de evaluación con instrumentos de evaluación. ¿Qué significa? No puedo esperar evidencias de mis estudiantes si es que ellos no conocen los criterios de evaluación que yo he establecido como docente, ni tampoco yo puedo generar criterios de evaluación sin antes saber en qué consiste la evidencia que le estoy pidiendo a mis estudiantes. Las producciones y actuaciones, así como los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación, van a ser el fundamento para realizar la secuencia de actividades sugeridas. Veamos al primer elemento que constituye la estructura de una experiencia de aprendizaje. Me estoy refiriendo a la situación problemática o significativa y el reto. Lo primero que debemos manifestar es que la situación que yo plantee a mis estudiantes debe permitirme identificar y describir contextos específicos. Y estos contextos deben estar en coherencia con la situación personal o familiar o local, regional, nacional o global, reales o simulados. Entonces, aquí mucho hace de la capacidad que pueda tener el docente para poder identificar estas situaciones y buscar que esto corresponda a una realidad determinada. Y ya sabemos que deben ser creados intencionalmente para el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Y en este caso, para el desarrollo de competencias de los estudiantes. La situación promueve el abordaje de problemáticas, actitudes, estereotipos y sesgos relacionados con los enfoques transversales, es decir, con los valores, con la vivencia y práctica de esos valores que están establecidos justamente en los enfoques transversales. También es necesario recalcar que la situación debe ser retadora, desafiante y significativa para el estudiante. Y por último, como está ya en el gráfico, toda situación debe contener un reto, el cual se formula como una pregunta o descripción de lo que debe hacer el estudiante. Este reto debe ser abierto y claro, y debe ser comprendido por el estudiante, porque el reto que no está claro para él simplemente no va a ser resuelto, no va a ser respondido si es que está en base a una pregunta. Bien, veamos ahora a los propósitos de aprendizaje. Miren ustedes, la situación o reto da pie o tiene que estar íntimamente relacionado con los propósitos de aprendizaje. Por lo tanto, en función al propósito de aprendizaje, yo tengo que buscar la situación y luego plantear el reto. Pero, ¿qué podemos decir de los propósitos de aprendizaje? En esencia, los propósitos de aprendizaje van a estar relacionados con las competencias de una determinada área curricular, lógicamente.
Y estas competencias, en un determinado ciclo, al culminarlo, van a estar apuntando a los estándares de aprendizaje. Estos estándares de aprendizaje son los niveles esperados al finalizar un determinado ciclo. Pero no necesariamente, y eso hay que aclararlo, no necesariamente el propósito de aprendizaje tiene que ser toda la competencia. Porque la competencia es grande, eso se logra a lo largo de la educación básica. Los propósitos de aprendizaje van a quedar mejor establecidos cuando yo plantee aprendizajes mucho más concretos que la competencia misma, que es un poco grande. Y en este caso, podría ser el propósito de aprendizaje una capacidad, 2 capacidades, o tal vez algo mucho más específico que podría ser un desempeño. Asimismo, no debemos olvidar que como propósitos de aprendizaje debemos considerar a las 2 competencias transversales del currículo nacional y a los 7 enfoques transversales. En consecuencia, los propósitos de aprendizaje se refieren a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de la experiencia de aprendizaje. Y esta experiencia de aprendizaje, ya hemos mencionado, es planificada por los docentes o mediadores educativos. Se relaciona de manera explícita tanto con la situación a enfrentar, el cual conlleva al desarrollo de competencias en los estudiantes. Los propósitos de aprendizaje va a responder a la pregunta: ¿qué van a aprender los estudiantes? El propósito debe ser compartido con los estudiantes antes de iniciar la experiencia de aprendizaje o la actividad que corresponda desarrollar. Tenemos ahora a las producciones, actuaciones y a los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación. ¿Qué podemos decir de estas producciones o actuaciones? Que el estudiante, a través de estas producciones o actuaciones, demuestra el nivel de desarrollo de sus competencias, es decir, cuánto ha logrado, y a través de esa producción o producto o actuación o tarea que me muestra, entonces yo sabré ese nivel de logro del aprendizaje o el propósito de aprendizaje que se ha desarrollado. Tanto las que ponen en juego durante el proceso de aprendizaje como las que se evidencian ya como resultado del aprendizaje, que se constituye en las evidencias. También podemos decir que las producciones y actuaciones que se recoge de los estudiantes se constituyen en evidencias. Veamos ahora los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación que se derivan de los criterios. Los criterios de evaluación son los aspectos esenciales ¿de quién? Del propósito de aprendizaje. De acuerdo a estos criterios de evaluación, yo voy a valorar las evidencias. Asimismo, de acuerdo a estos criterios de evaluación, yo voy a elaborar los instrumentos. Sé que son el referente específico. ¿Para qué? Para el juicio de valor. ¿Qué es juicio de valor? Es la valoración. Y asimismo, debe describir las características esenciales del aprendizaje. Por último,
Debemos mencionar que los criterios de evaluación se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños. Veamos ahora la secuencia de actividades sugeridas. Ya tenemos todos los elementos y el último es la secuencia de actividades sugeridas. En primer lugar, estas actividades se presentan en un orden lógico y coherente para lograr el propósito de aprendizaje planteado e ir desarrollando el producto, el desempeño, la tarea o la actuación que nosotros hemos pedido a nuestros estudiantes como evidencia de su aprendizaje. Estas actividades sugeridas deben basarse de alguna forma a los enfoques curriculares y de cada una de las áreas. Por último, las actividades deben buscar el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Muchas gracias. Eso es todo, mis estimados maestros, esperando que les sirva. No se olviden de compartir para que otros colegas también tengan la posibilidad de entender mejor a las experiencias de aprendizaje.